Hemos visto bastante profundo el concepto de restricciones, pero ahora vamos a ver las restricciones que se las puede hacer al crear la tabla. Hasta el momento hemos agregado restricciones a las tablas existentes con el comando SQL alter table, que es la manera más aconsejable. Pero también puede establecerse al momento de crear una tabla en la instrucción créate tabla. Podemos aplicar restricciones a nivel de campo, restricciones de campo, o a nivel de tabla. Y vamos a hacer un ejemplo y vamos a plantear todas las restricciones cuando creamos la tabla. Creamos la tabla libros con los campos código, título, código autor, código editorial, precio. Bueno, y empezamos. En el ejemplo definimos una restricción default para el campo precio. El campo precio, creamos una restricción constraint llamado df precio y el valor por defecto es el 0, que es una restricción a nivel de campo. Una restricción primary key con el índice agrupado para el campo código. Constraint pk libros, libros código, primary key, clustered, es un índice agrupado llamado código. Una restricción unique con índice no agrupado por defecto para los campos título y código de autor. Acá vemos constraint unique, libros, título, autor para la clave unique y los dos campos por el que creamos el índice, la restricción unique. Una restricción foreign key para establecer el campo código editorial como clave externa que haga referencia al campo código de la tabla editoriales y permita actualizar en cascada y no la eliminación por defecto con no action. Como vemos, definimos constraint, le damos el nombre fk de foreign key, la tabla libros, editorial, ese es el nombre que le damos al constraint, foreign key, la clave foránea para código editorial, el campo de esta tabla, referencia a la tabla editoriales por el campo código. Y on update, cuando haya modificaciones en la tabla de editoriales, en cascada se va a modificar la tabla libros. El siguiente, una restricción foreign key para establecer el campo código autor como clave externa que haga referencia al campo código de autores, de la tabla autores, y permite actualizaciones en cascada y no eliminaciones. Constraint foreign key, libro autores, foreign key, código autor, este campo, reference a la tabla autores que debe existir previamente, y on update, igual que este, en cascada. Y finalmente una restricción check para el campo precio que no admita valores negativos. En este campo precio le llamamos al constraint ck precio positivo, check, y precio mayor o igual a 0. Si definimos una restricción foreign key, al crear una tabla, las tablas referenciadas, en este caso por ejemplo editoriales y autores, deben existir. Y lo vamos a probar a esta misma con, vamos a probarla. Bueno, vamos a ejecutar acá para que se ejecuten. Y vamos a ver mediante el procedimiento almacenado SP help constraint las distintas constraint o restricciones que hemos ido definiendo cada tabla. Llamando al procedimiento SP help constraint editoriales. Vamos a ver que únicamente hemos definido el primary key editoriales. Y ahí tenemos primary key editoriales. Pero también esta tabla es referenciada por una clave foránea, foreign key, de la tabla libros. Fíjense, si bien estamos haciendo referencias editoriales, pero yo no puedo, por ejemplo, en este momento tratar de borrar. Si yo trato de ejecutar drop table editoriales, me debería dar un error. No se puede quitar el objeto editoriales. Hay una referencia a él en una restricción foreign key. Es la que habíamos visto anteriormente. Acá está el foreign key definido en la tabla libros. O sea, hasta que no se borre la tabla libros, no podría borrar la tabla editoriales. Bueno, la tabla autores, veamos que constraints se han definido y vemos que se han definido
en la tabla autores, un constraint ck autores código. Vemos que el código tiene que ser mayor o igual a 0, el check que hemos definido. Luego hemos definido un primary key llamada pk autores código, por el campo código, y finalmente una clave única uq autores nombre por el campo nombre. Y nuevamente la tabla autores la tabla está referenciada por la tabla libros. No puedo en este momento borrar la tabla autores. Si trato de ejecutar el drop table, me va a decir que no se puede quitar el objeto autores. Hay una referencia en una restricción foreign key. Y finalmente, si llamamos al procedimiento almacenado sphelp constraint para ver las restricciones definidas en la tabla libros, en la tabla libros, que es la que tiene mayor cantidad de restricciones definidas, vemos que tenemos las que habíamos enunciado: el check, la default, dos foreign key para los campos código editorial y código autor, que hacen referencia a las tablas de autores y editoriales con sus respectivos campos códigos, están activas de enabled. La acción on update action en cascada, en cambio en delete action no action, o sea, yo no puedo hacer el borrado de por ejemplo, de un autor o una editorial si hay libros que pertenecen a dicho autor o editorial. En cambio, sí puedo modificar códigos de autores o de editoriales, ya que se van a modificar en la tabla libros porque está definida la acción cascade. También definimos un primary key, pk libros código se llama, y un unique libro título autor. Bueno, con esto hemos visto la sintaxis que nos provee SQL Server para cuando creamos una tabla definirle inmediatamente todas las restricciones. En el mismo momento que creamos la tabla, definimos sus restricciones. Como digo, es más común utilizar el comando alter table e ir definiendo las restricciones posteriormente. Bueno, recordar de que hay ejercicios para que puedan trabajar sobre esto. Gracias.